Buen día, niños. Hoy vamos a ver cuál es la clasificación de las plantas según su utilidad. En primer lugar, es importante recordar lo que ya hemos visto en torno a las plantas. Ya sabemos que las plantas son seres vivos porque nacen. Cuando es el proceso de germinación, la semilla germina y en ese sentido ya empieza a nacer nuestra planta. Cuando las plantas crecen, se reproducen y finalmente mueren, ¿cierto? Por eso las plantas son seres vivos, porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. También recordemos que los seres vivos necesitan de agua, luz, aire y alimento, ¿cierto? Pero en específico las plantas necesitan tierra, ¿cierto? Necesitan tierra para poder vivir. Y es de la tierra donde ellas van a absorber los nutrientes, ¿cierto? Que están en la tierra para poder crecer sanas y fuertes. Las plantas también necesitan de un proceso de crecimiento que se va dando a medida que ellas, como su nombre lo indica, van creciendo, ¿cierto? Y cuando la planta germina, empieza a salir algo que se llama raíz. Ya sabemos que la raíz es aquella que nos permite la absorción de los nutrientes que hay en la tierra, además del agua que también hay en la tierra. Las raíces también ayudan a que la planta se pueda adherir a la tierra. Luego encontramos el tallo. El tallo, como ya lo hemos visto, es este palito que por lo general va a ser de color verde. Y este va a ayudar en primer lugar a las plantas a sostenerse y que no se caigan, ¿cierto? Además, a través de el tallo se va a transportar los nutrientes y el agua que la planta necesita para vivir. Una vez ya se ha generado el tallo, empiezan a salir las hojitas de mi planta, ¿cierto? En las hojas vamos a encontrar una de las funciones más importantes para el crecimiento de la planta. Resulta que las hojas reciben la luz solar y estas son las que realizan el proceso de fotosíntesis que van a transportar a toda la planta, ¿listo? Y son ellas las que van a producir entonces el alimento de la planta. El alimento se produce a través de la fotosíntesis. Una vez se han generado las hojas, va a salir la flor, ¿listo? La flor sale del tallo de mi planta y a través de la flor se va a dar el proceso de reproducción. Una vez la flor está madura, ocurre la reproducción y es cuando van a salir los frutos de mi planta, ¿cierto? Ya tenemos presente que es en los frutos donde encontramos las semillas para generar nuevamente otra planta del mismo tipo, ¿listo? Por ejemplo, si sembramos una semilla de tomate, va a ocurrir todo este proceso. Germina, va a salir su raíz, va a empezar a crecer su tallo, del tallo van a salir las hojas, luego van a salir las flores y finalmente el tomate. Cuando abrimos el tomate podemos sacar su semilla y volver a sembrar una planta de tomate, ¿cierto? Listo. Teniendo entonces en cuenta estos elementos, hoy vamos a identificar cuáles son los tipos de plantas según la utilidad. Es decir, que existen muchas plantas en la tierra y estas plantas las podemos clasificar de muchas maneras. Y la clasificación que vamos a ver hoy va a ser a través de su utilidad, es decir, para qué nos sirven estas plantas. ¿Listo? Vamos a encontrar en esencia 4 grupos. Las plantas alimenticias, las plantas industriales, las plantas medicinales y las plantas ornamentales. ¿Listo? En primer lugar, vemos las plantas alimenticias. Las plantas alimenticias, como su nombre lo indica, quiere decir que son aquellas plantas que podemos comer
o que de la generación del fruto de esta planta se puede comer. Entonces vemos la cebolla, naranja, berenjena, fresa, arveja, brócoli, ¿cierto? Todos estos tipos de plantas o frutos de plantas se van a llamar plantas alimenticias. En segundo lugar, vamos a encontrar las plantas industriales. ¿Qué quiere decir plantas industriales? Como su nombre lo indica, hace referencia a la industria, es decir, a cómo las empresas utilizan diferentes elementos de la naturaleza para crear algo en cadena o algo masificado. Es decir, que, por ejemplo, utilizan la caña de azúcar, la planta de la caña de azúcar, para llevar un proceso, ¿cierto?, en una fábrica y de allí extraer productos como la panela, ¿cierto? De la planta de algodón también a través de un proceso industrial se lleva a cabo la producción masificada de algodón. Al igual que también encontramos, por ejemplo, el café, la madera. Resulta que las plantas que son industriales, por lo general y lo que siempre vamos a encontrar, van a ser todas estas plantas que o árboles que nos sirven para generar madera, ¿cierto? Y la madera la utilizamos en diferentes elementos de la vida cotidiana, como por ejemplo las mesas, las sillas, los lápices, ¿cierto? Infinidad de elementos. Ahora bien, vamos a encontrar las plantas medicinales. Las plantas medicinales, también como su nombre lo indica, quiere decir que estas plantas nos ayudan a aliviar diferentes problemas de salud o malestares que podemos sentir, ¿cierto? Las plantas medicinales entonces se utilizan para contribuir a la salud de las personas. Y antiguamente, hace muchísimos años, nuestros antepasados no tenían medicinas, ¿cierto? Ellos no iban a la droguería y decían, deme una pasta para el dolor de cabeza. Ellos lo que hacían era utilizar diferentes plantas, semillas, elementos de la naturaleza para crear sus propios remedios, ¿cierto? En ese sentido, las plantas medicinales, como por ejemplo, encontramos el ajo, encontramos el jengibre, encontramos el tomillo, la menta, el eucalipto, entre otros, estos van a tener una función específica y que ayuda a poder aliviar diferentes dolores, ¿cierto? Molestias en nuestra salud. Y finalmente encontramos las plantas ornamentales. Las plantas ornamentales son aquellas que nos ayudan a tener bonito un lugar, es decir, que son esas plantas que nos ayudan a decorar, esas plantas que tienen las mamitas y que ellas tanto cuidan, que tienen una flor linda, son de diferentes colores y entonces estas plantas lo que van a hacer es ayudar a que un espacio se vea muy lindo, ¿cierto? Es importante decir que estas plantas ornamentales, si bien digamos que no tienen una funcionalidad más allá de estar en un espacio de decoración o para poder ver de una forma armoniosa un espacio, estas plantas ornamentales, como son plantas, también necesitan de agua, necesitan de aire, necesitan de sol, necesitan de alimentos, ¿cierto? Y ya hemos visto que el alimento también lo podemos fabricar nosotros con abonos, ¿cierto? Los abonos que nosotros podemos fabricar en casa y hacer que nuestras plantas, en este caso ornamentales, sean mucho más lindas.